En mayo de 1940, paracaidistas alemanes realizaron una de las primeras misiones de este tipo, un asalto audaz y coordinado. Equipos de Fallschirmjäger se deslizarían a Ebenemael. En ese momento, este era uno de los edificios más fuertemente fortificados de Europa, prácticamente en cualquier lugar. Esto marcó la llegada de una nueva fuerza especial en la historia militar. Así que los Fallschirmjäger no eran simplemente infantería normal, como la mayoría de ustedes ya lo saben a estas alturas. En ese momento eran entrenados para operaciones especiales, yendo tras las líneas y cumpliendo su misión. El asalto al fuerte Ebenemael fue una de las operaciones más audaces de la Segunda Guerra Mundial y empezó en casi total silencio. Transportados en planeadores, los paracaidistas alemanes del destacamento de asalto Granito estaban armados con lanzallamas y explosivos ultrasecretos tan avanzados que solo se habían probado una vez en fortificaciones alemanas en Gliwice. Su objetivo, aterrizar sobre una fortaleza considerada casi inexpugnable y destruirla desde el techo. Mientras los equipos de asalto analizaban su objetivo, observaron una fortaleza en forma de diamante, cubierta de cúpulas, búnkeres y posiciones de artillería. El techo medía 800 por 650 yardas y estaba protegido con armas de varios alcances, casamatas y un muro de casi 4 metros. En un lado, un acantilado vertical caía 40 metros al canal Albert. Al noroeste, el terreno se inundaba, forzando que los ataques avanzaran entre lodo bajo el fuego de los búnkers elevados. Debajo de esta superficie había un laberinto de túneles que conectaban puestos de mando, dormitorios, almacenes de municiones e incluso una central eléctrica. La guarnición contaba con alrededor de 2.000 soldados belgas. El equipo asignado a tomar la fortaleza era pequeño, solo 83 hombres bajo el mando de Oberleutnant Witzig, incluidos los pilotos de planeador, que lucharían a pie tras aterrizar. Además de explosivos estándar, llevaban 2 cargas huecas altamente clasificadas. Una de 50 kilogramos capaz de perforar blindaje grueso y otra más pequeña de 12.5 kilogramos para destruir cañones con precisión. Pero esta operación era una carrera contra el tiempo. Los comandantes alemanes creían que la sorpresa no duraría más de 60 minutos. Luego, los defensores belgas dentro y fuera del fuerte comenzarían a responder con fuerza. El plan era simple y audaz: golpear rápido y fuerte en solo 10 minutos, 600 segundos. Las tropas de asalto tenían que salir de sus planeadores, localizar sus objetivos, colocar las cargas y moverse a los objetivos secundarios antes de que siquiera terminaran de arder las mechas. Su éxito dependería completamente de meses de entrenamiento brutal e intensivo. Una vez que el fuerte fuera tomado, los hombres de Witzig debían mantenerlo hasta la llegada del 151 Regimiento de Infantería, que cruzaría el canal Albert cerca de Caen. Las órdenes de Koch a los hombres eran claras: desactivar las torretas blindadas del enemigo, eliminar la resistencia y mantener la posición sin importar qué. Otros 3 destacamentos del batallón de Koch también estaban en acción, apuntando a los puentes vitales sobre el canal Albert en Belverseld, Fraunhofen y Caen. Estos grupos, con los nombres en clave acero, concreto y hierro, atacarían al mismo tiempo que Granito. El batallón fue distribuido en diferentes ubicaciones seguras en Renania. La noche del 9 de mayo recibieron la orden de máxima preparación para el combate. El siguiente mensaje lo confirmó: la operación Fall Gelb comenzaría a las 5:25 del 10 de mayo. A las 4:30 am, 42 planeadores partieron de Colonia con 493 paracaidistas de élite y sus oficiales. Se ordenó silencio de radio estricto, no habría contacto en el aire. Las aeronaves de remolque siguieron un camino de fogatas en el suelo, apuntando hacia el oeste, hacia Bélgica. Pero casi de inmediato surgieron problemas. 2 cuerdas de remolque se rompieron. Una transportaba a Witzig y a las tropas de reserva. Sin la altitud suficiente para llegar a la zona objetivo, ambos planeadores aterrizaron de emergencia de nuevo dentro de Alemania. Witzig buscó un planeador de reemplazo y Tugh reorganizó a sus hombres para avanzar hacia el oeste, ya retrasados. El resto de los planeadores fue liberado a 7.000 pies,
altura suficiente para planear en silencio las 20 millas finales. Los aviones de remolque viraron y desaparecieron al amanecer. Los planeadores bajaron, corrigieron la inmersión y se acercaron al canal. Luego se lanzaron en picada, rápido y empinado, hacia el corazón de la fortaleza. Antes del amanecer, los planeadores negros, envueltos en niebla, se lanzaron sobre el techo de Evenemil uno tras otro. Un centinela belga que operaba una batería antiaérea, Objetivo 29, los vio y abrió fuego mientras los planeadores se deslizaban por el pasto. Pero el primer equipo de asalto reaccionó al instante. Asaltaron su posición y la neutralizaron, solo para que los belgas la volvieran a ocupar minutos después. Un segundo ataque silenció los cañones para siempre. Los explosivos no dejaron más que escombros. El plan asumía una ventana de sorpresa de 60 minutos, siendo los primeros 10 minutos absolutamente críticos. Y dentro de ese corto lapso, menos de 60 hombres de granito asaltaron y neutralizaron múltiples objetivos, tanto en el extremo norte como en el sur del fuerte. En ausencia de Witzig, el liderazgo recayó en el teniente Deliker, quien comandaba la Fuerza del Sur. El asalto del norte lo lideró el sargento Benzel, quien ganó el apodo de Destructor de Cúpulas de Eben Emael. Todo sucedió al mismo tiempo. El planeador 1, con la tropa de Deliker, aterrizó cerca del objetivo 18, una casamata clave con 3 cañones de 75 milímetros y enlace directo al centro de mando del fuerte. Deliker destruyó un cañón con una pequeña carga y luego puso una carga hueca de 50 kilos en el techo. La explosión destruyó la estructura y dejó ciego un puesto de observación clave de la fortaleza. Planeador 3, recuerden, el planeador 2 se perdió con Witzig. Destruyeron el objetivo 12, una torreta doble de cañones de 120 milímetros. El equipo del planeador 5 atacó el objetivo 26, pero tuvo que regresar después de que uno de sus cañones volviera a la vida. Terminaron el trabajo de manera decisiva. El equipo del planeador 8 fue tras 2 objetivos clave, una cúpula retráctil con 2 cañones de 75 milímetros y un cuartel cercano. Ambos fueron neutralizados. El objetivo 24, con una poderosa torreta de doble cañón, era demasiado difícil para un solo equipo, por lo que las tropas de los planeadores 6 y 7 se unieron. Atacaron la torreta con explosivos, dañándola y aturdiendo a los defensores antes de destruir los cañones directamente. Mientras el sur era asediado, las mismas escenas ocurrían en el norte. La tropa del planeador 9 usó lanzallamas para despejar un casamata de ametralladora fortificada. El objetivo 13 luego destruyó la estructura blindada con una carga hueca. El equipo del planeador 4 neutralizó otro puesto de observación de ametralladora, mientras que los objetivos 15 y 16 eran blancos falsos, señuelos inactivos. En menos de 10 minutos tras el aterrizaje, la mayoría de las armas principales de la fortaleza fueron neutralizadas. Pero entonces llegó lo inesperado. El objetivo 23, una cúpula doble de 75 milímetros que se creía irrelevante, de repente abrió fuego. Los paracaidistas se pusieron a cubierto. Deliker rápidamente se comunicó por radio con un escuadrón cercano de bombarderos en picada Stuck. Los Junkers 87 rugieron sobre sus cabezas, soltaron sus cargas y, aunque no impactaron directamente, la conmoción hizo que los belgas retiraran los cañones y los mantuvieran fuera de combate el resto de la batalla. Como predijeron los planificadores, la resistencia belga se intensificó tras la primera hora, pero ya era tarde. El trabajo estaba terminado, los cañones silenciados y las entradas selladas. El asalto sorpresa fue exitoso. Los contraataques se limitaron a un débil fuego de artillería, incapaz de detener el avance del sexto ejército alemán. Sin embargo, los alemanes también sufrieron retrasos. Ingenieros belgas volaron 3 puentes claves sobre el río Mosa y frenaban a los blindados con artillería precisa. El sexto ejército no podía avanzar hasta que despejaran esas defensas, pero en Eben Emael la misión ya estaba cumplida. En una hora, unas pocas tropas aerotransportadas de élite cambiaron las reglas de la guerra. El campo de batalla se volvió vertical y surgieron las operaciones especiales modernas, mientras los hombres de Witzig luchaban en la cima de Eben Emael. El resto del batallón de Koch entró en acción a lo largo de Bélgica. El grupo de acero de Altman aterrizó en Beltwezelt y capturó el puente completamente intacto. En Fronthoven, el destacamento Schacht clave concreto hizo lo mismo. Se había logrado una sorpresa total, pero no todos los objetivos salieron según lo planeado. En Cannes, la situación se desmoronó. El grupo de Schechter, Hierro, llegó solo para observar impotente cómo los defensores belgas volaban el puente momentos antes de capturarlo. Peor aún,
resistieron obstinadamente todo el día, impidiendo que el 51º Batallón de Ingenieros de Alemania cruzara el canal y relevara a los paracaidistas en Eben Emael. Desde la fortaleza, los defensores del bloque 17 barrieron las lanchas de asalto alemanas con fuego de ametralladora, haciendo muy costoso y peligroso cualquier cruce. Sin embargo, en Eben Emael, la operación ya había logrado un éxito asombroso. A pesar de la pérdida de 2 planeadores y la ausencia de elementos clave de reserva, el entrenamiento de la Fuerza de Granito demostró su valor. Cada hombre había sido entrenado para asumir la tarea de otro. La flexibilidad fue clave en su preparación y rindió frutos en las horas críticas del 10 de mayo. El relevo prometido seguía sin llegar. En los cabezas de puente de Belvesel y Bronhoven, los refuerzos comenzaron a llegar apenas 40 minutos después de los aterrizajes iniciales. Lanzaron ametralladoras en paracaídas para reforzar las líneas alemanas. Durante toda la tarde, los ingenieros del 51º Batallón lograron cruzar el MAS y comenzaron a avanzar hacia el oeste en dirección al Canal Alberto. Pero la presión de los contraataques belgas iba en aumento. La fuerza aerotransportada en Eben Emael comenzaba a sentir la tensión. A las 8:30, el planeador de Witzig aterrizó. Su llegada fue más que simbólica. Fue una inyección vital de liderazgo. Las batallas llegan a un punto crítico cuando la adrenalina pasa y surge la duda. Witzig aportó energía renovada, reunió a sus hombres y organizó patrullas para dominar las posiciones belgas restantes en el fuerte. Su presencia animó a las tropas agotadas que mantenían a la guarnición belga encerrada en sus túneles dañados. Mientras tanto, la infantería belga lanzó varios asaltos en el noroeste de la fortaleza, pero sin apoyo de artillería suficiente. Sus ataques fueron rechazados por el fuego de ametralladora de la fuerza atrincherada en el granito. La única posición que seguía operando dentro de la fortaleza era el bloque 17, el mismo que había ayudado a mantener el puente en Cannes. Su resistencia evitó la limpieza total de los objetivos y obligó a los ingenieros alemanes a cruzar más al norte. A las 7 de la mañana del día siguiente, 11 de mayo, las fuerzas de relevo finalmente llegaron a Eben Emael. La misión de Koch estaba completa. Su batallón no solo había destruido una fortaleza supuestamente impenetrable, sino que también ayudó a allanar el camino para que la maquinaria de guerra alemana avanzara hacia el oeste sin obstáculo. Esa no fue la última operación aerotransportada en el oeste. Mientras los planeadores de Koch descendían en Bélgica, cientos de aviones de transporte partieron de aeródromos en Westfalia. Ahora era el turno del primer regimiento de paracaidistas, cuya misión era aún más amplia: capturar puentes vitales, aeródromos y rodear la línea defensiva Peel en Holanda. Su objetivo era saltar sobre las fortificaciones holandesas y abrir el núcleo de la fortaleza Maulanda desde adentro. En coordinación con la 22ª División de Aterrizaje Aéreo, la operación comenzó poco después de los aterrizajes de Koch. A algunos paracaidistas se les encargó asegurar los puentes entre Leiden y Rotterdam hasta la llegada de la 9ª División Panzer y la Leibstandarte SS. Algunos tomarían los aeródromos para que la mayoría de la 22ª División llegara por aire. El batallón del capitán Prager descendió y capturó rápido el puente de Moerdijk tras un intenso tiroteo con los defensores holandeses. El primer batallón del capitán Walter, asignado al puente de Dordrecht, lo capturó antes de que pudiera ser destruido, pero a costa de muchas bajas. Mientras tanto, el tercer batallón tomó el aeródromo de Walhaven cerca de Rotterdam y luego aseguró el puente de Maas. Más tarde ese día, refuerzos del segundo batallón del segundo regimiento llegaron a Walhaven, trayendo cañones antitanque, baterías antiaéreas y artillería ligera. La compañía antitanque, bajo el mando del mayor Goetzel, se formó a mediados de 1939 y aún no tenía vehículos adecuados para sus cañones de 3.7 centímetros. Habían intentado usar motocicletas, pero la solución al final fue más rudimentaria: remolcar los cañones a mano. Persisten rumores sobre el uso de perros o ponis, pero no hay evidencia sólida. El 10 de mayo, la unidad de Goetzel aguardaba en el aeródromo de Paderborn. Desde el transporte, las tropas veían regresar a los Junkers, 52 dañados y quemados por la artillería antiaérea tras la primera oleada. El mensaje era claro: Walhaven no sería un aterrizaje fácil. Justo cuando la segunda oleada despegaba, llegó una orden de retirada. El aeródromo aún no había sido asegurado. Durante 2 largas horas esperaron en la pista. Cuando finalmente llegó la señal de todo despejado, despegaron de nuevo hacia un cielo azul claro.
Lo que vieron en el camino fue inolvidable. Casas arriba, abajo y a su lado. Otros U-52 regresando al este para recoger más tropas. Fue una demostración abrumadora de la supremacía aérea alemana. Pero el aterrizaje trajo una dura realidad. Walhaven seguía bajo fuego de artillería y fue atacado repetidamente por la Real Fuerza Aérea. Mientras descargaban su equipo, pues las bombas cayeron de nuevo y destruyeron 2 cañones antitanque. 8 de 32 aeronaves que llegaron fueron destruidas en tierra. Aún así, los hombres de Getzel rescataron lo posible. Usaron vehículos holandeses capturados como remolques improvisados y se desplegaron para reforzar el cuartel general de Student en el sur de Rotterdam. Pero la batalla por Holanda aún no terminaba. Al norte de la ciudad, la 22ª División y el 2º Regimiento no alcanzaron sus objetivos. La resistencia holandesa fue fuerte y algunos transportes alemanes cayeron lejos de su objetivo por error. Los hombres del capitán Noster cayeron demasiado lejos de los aeródromos de Valkenburg y Ypenburg. La compañía del teniente von Roon perdió Ockenburg y aterrizó en Hoek van Holland. Solo un pelotón alcanzó el aeródromo. Los holandeses dispararon sin piedad a la siguiente oleada de U-52. Algunos fueron repelidos y otros se estrellaron o incendiaron en las pistas. La pérdida de los aeródromos frustró el plan de capturar a la familia real holandesa. Hubo un breve éxito. La compañía número 6 logró tomar el aeródromo de Gatwick, pero los contraataques holandeses rápidamente la superaron. Los sobrevivientes se retiraron a Valkenburg y se unieron a otras unidades alemanas sitiadas, resistiendo bajo presión constante. Con el avance de los combates, los holandeses lanzaron su golpe final. El 12 de mayo, la élite de la división ligera holandesa llegó desde la línea Peel. Su objetivo era simple: eliminar fuerzas aerotransportadas aisladas y volver al frente defensivo. Lanzaron ataques coordinados y poderosos, haciendo retroceder a los alemanes y amenazando el puente vital en Moerdijk. El 14 de mayo, el general Student reunió un pequeño grupo de combate: 2 compañías y media de tropas Jäger, 6 cañones de montaña y 3 antitanque. Reforzaron el perímetro justo cuando los defensores alemanes llegaban al límite de sus fuerzas. Al llegar las nuevas unidades, entraron en acción. Los cañones dispararon y los Jäger avanzaron con fuerza. Los ataques holandeses flaquearon y cesaron al anochecer. Los refuerzos llegaron poco a poco durante la noche del 14 al 15 de mayo. A la mañana siguiente, fuerzas holandesas en bicicletas lo intentaron de nuevo, pero los alemanes resistieron. Para entonces, los paracaidistas estaban exhaustos, muchos combatiendo desde el 10 de mayo con poca comida, agua y municiones. El alivio no pudo llegar lo suficientemente pronto, y finalmente llegó. El 18 de mayo, autos blindados y tanques del 18º Ejército entraron en las afueras de Rotterdam. La resistencia holandesa se debilitó. Con la llegada de más tropas alemanas, el perímetro se amplió y todo el sur de Rotterdam quedó bajo control alemán. Los contraataques holandeses fueron aplastados por los Panzers y los cañones antitanque de Getzel, ahora usados como artillería móvil. Irónicamente, estos cañones rara vez se usaron contra tanques, pero sus explosivos de alto poder fueron decisivos en apoyo cercano. Las pérdidas fueron graves. 5 comandantes de cañón murieron en la breve y brutal campaña. Al final, la diferencia entre el éxito y el fracaso se redujo a la ejecución. Las operaciones del primer regimiento fueron muy exitosas. En el segundo regimiento, varias misiones fallaron por lanzamientos deficientes de pilotos de U-52 o por mayor resistencia a la holandesa. El asalto aerotransportado alemán en Occidente, pese a los contratiempos, transformó la guerra moderna. Los cielos de Bélgica y Holanda ya no estaban vacíos, eran un nuevo frente, y los hombres que saltaban eran la vanguardia de una nueva era. La idea de capturar una isla desde el aire con planeadores y paracaidistas era totalmente revolucionaria, y para Adolf Hitler era irresistible. Creta sería la primera isla tomada totalmente mediante un asalto aerotransportado. La isla griega, montañosa y de más de 160 millas de largo, pero solo 12 a 30 de ancho, estaba en aguas controladas por la Marina Real. Pero la Luftwaffe tenía una respuesta audaz: volar sobre el mar, ignorar los barcos y atacar el corazón de la isla desde arriba. El general Kurt Student, líder del 11º Cuerpo Flieger,
planeaba evitar la superioridad naval británica con una invasión aérea desde los aeródromos griegos. Escuadrones de cazas desde el continente protegerían a los pesados transportes y planeadores mientras cruzaban el Mediterráneo. Creta sería atacada en dos etapas. Primero, aterrizajes aerotransportados, luego una ofensiva de las tropas de montaña de élite alemanas para tomar la isla. Las tropas aéreas abrirían brechas y los Gebirgsjäger terminarían el trabajo. La costa norte, donde Student planeaba atacar, tenía playas estrechas, campos fértiles y luego subía a montañas áridas y escarpadas. A lo largo de esa costa había 3 pequeñas pistas de aterrizaje en Malemé, Canea y Heraklion, todas vitales para los planes alemanes. Una sola carretera iba de este a oeste conectando estos lugares clave. La inteligencia alemana describía a los defensores como unidades de élite británicas y de la mancomunidad, pero en realidad la mayoría de los 25.000 soldados aliados eran restos agotados de la fallida campaña griega. Muchos fueron evacuados sin armas pesadas, había poca artillería y pocos cañones antiaéreos. La mayoría de los tanques estaban obsoletos y la guarnición original de Creta era solo de 3 batallones de infantería británicos. El general Bernhard Freyburg, al mando de la defensa, tuvo que dispersar a su infantería en los aeródromos, armados solo con fusiles y determinación. Al oeste, la 5ª Brigada Neozelandesa cubría Malem. El 22º Batallón mantenía posiciones alrededor de la pista de aterrizaje. El 23 grado y 28 grado Batallón Maorí estaban desplegados en sus flancos. Al este de ellos se encontraba una brigada australiana y, más allá, unidades británicas defendían Heraklion. Student, mientras tanto, enfrentaba serios contratiempos propios. El tiempo era limitado, tenía apenas unas semanas para organizar el asalto. Peor aún, la experimentada 22ª División Aerotransportada no estaría disponible. En su lugar, recibió la 5ª División de Montaña, una excelente fuerza de combate, pero sin entrenamiento en transporte aéreo. Después surgió el problema logístico. Faltaban aviones. El lanzamiento aéreo debía hacerse en 2 oleadas, usando lanzadera, con los retrasos y riesgos implicados. Las pistas en Creta eran tan cortas que aterrizar aviones de transporte era arriesgado, incluso en condiciones perfectas. Student continuó con su plan pese a esto. La Operación Mercurio exigía una invasión aérea masiva con todos los regimientos de paracaidistas, cazadores y el regimiento de asalto de élite. Las armas pesadas y tropas extras llegarían después de los desembarcos desde Grecia en Caix, barcos pesqueros lentos, para reforzar y reabastecer. Tácticamente, Student dividió sus fuerzas en 3 grupos de combate: oeste, centro y este. El grupo de combate oeste, bajo el mando del coronel Meindl, haría el ataque inicial. Consistía principalmente en el regimiento de asalto, que aterrizaría al amanecer alrededor de Malemé en una combinación de planeadores y saltos en paracaídas. Su objetivo principal era el punto 107, una colina que dominaba la pista de aterrizaje. La compañía número 4 recibió la tarea. El éxito en Malemé dependía de ellos. El grupo de batalla central, fuerza principal de la operación, era liderado por el general Suisman. Incluía elementos del tercer regimiento del regimiento de asalto y unidades de apoyo, ingenieros, ametralladores y pelotones antitanque. Estas tropas serían lanzadas alrededor de Canea y la península de Akrotiri. Su objetivo: capturar la capital de Creta, tomar el puerto y abrir la puerta para los refuerzos. Una segunda oleada del 2º regimiento de Sturm llegaría por la tarde. El grupo de combate este, dirigido por Brauer, atacaría Heraklion. Sus tropas del 1er regimiento y del cuerpo llegarían en 2 oleadas. Buscaban asegurar el extremo este de la isla, el aeródromo y los edificios gubernamentales de Heraklion. Un objetivo destacaba: Canea. Era el centro neurálgico de la isla y Student tenía la intención de golpear con fuerza. Las órdenes alemanas exigían capturar figuras clave: comandante de división enemigo, alcalde, obispo y funcionarios locales. Estas personas debían ser tomadas como rehenes o utilizadas en negociaciones para suprimir la resistencia organizada. En total secreto se hicieron los preparativos finales la noche del 19 de mayo. Se sujetaron las líneas estáticas, revisaron armas y las tropas planeadoras aseguraron sus rifles. Los paracaidistas solo tenían pistola. Los rifles, ametralladoras y explosivos se cargaron en contenedores colgados bajo los Ju-52. El ambiente era tenso. Adolf Strauch, del 2º regimiento, escribió en su diario: «Es de noche. Nuestro objetivo es Creta. Nos dicen que será fácil. Nuestros aviones de reconocimiento traen informes tranquilizadores.
pero los que ya hemos luchado antes sabemos mejor. Al amanecer comenzó la invasión. En muchos aeródromos, como Megara y Corinto, rugieron los motores de más de 500 Junkers, 52 al arrancar. Bengalas blancas iluminaron el cielo nocturno, señal para despegar. Pero de inmediato surgió un problema inesperado. Las pistas polvorientas y estrechas dificultaban la visibilidad. Cada avión que despegaba levantaba densas nubes de polvo, cegando a los pilotos que venían detrás. Los oficiales de la Luftwaffe observaban consternados cómo sus meticulosos horarios se desmoronaban. Nadie había esperado que el polvo fuera tan intenso. Los despegues tuvieron que espaciarse. La sucesión rápida que Student esperaba se perdió. Aún así, uno a uno los aviones se alzaron en la noche. Una vez por encima de las nubes de polvo, el cielo se despejó y la gran armada aérea tomó forma. Hasta donde se veía, los Junkers 52 volaban en formación cerrada, escoltados por cazas que zumbaban arriba y a su lado. Debajo, los Stukas se lanzaban en picadas sobre posiciones enemigas conocidas. Frente a nosotros, la isla de Creta se alzaba imponente. Su columna montañosa brillaba bajo el sol matutino. Humo negro surgía en el horizonte. La Luftwaffe ya había comenzado a debilitar las defensas. Dentro de los transportes, la tensión aumentaba. El despachador verificó la línea estática de cada hombre, tirando fuerte para asegurarse de que estuviera al cable de salto. Luz roja en el mamparo, prepárense, los motores bajaron la potencia. La señal llegaría en cualquier momento. Al ponerse verde la luz, fue claro. Salten. Los paracaidistas se movieron rápidamente hacia la salida abierta en el lado de babor de la aeronave. La tripulación ya había removido la puerta y el aire frío entró de golpe. El maestro de salto se apoyó en la puerta mirando por encima del horizonte como aprendió en el entrenamiento. Al sonar la alarma, él saltó, seguido rápidamente por el resto del grupo. Con cada hombre que salía, el Junkers 52 se elevaba un poco más. Su carga se aligeraba poco a poco. El fuego enemigo en la zona de salto fue inesperadamente ligero. Los hombres aterrizaron en un campo rocoso sin recibir fuego inmediato de armas pequeñas ni artillería. El único sonido era el zumbido de los motores arriba. Una vez en tierra, las tropas corrieron hacia sus contenedores, los abrieron, recuperaron sus armas y se reagruparon en pelotones. Solo un hombre del grupo sufrió una lesión, una fractura en el fémur. En esa unidad el aterrizaje fue bien, pero en otras zonas de la isla la situación fue muy distinta. Para la mayoría de las tropas de planeadores y paracaidistas, los aterrizajes resultaron caóticos y mortales. La tragedia ocurrió incluso antes de llegar a Creta, especialmente con la muerte del general Sussman, comandante del grupo de batalla central. Su planeador se desprendió del remolque y se estrelló en la isla de Egina. No hubo sobrevivientes. En Maleme solo se encontró resistencia limitada durante los aterrizajes iniciales. Neutralizaron los cañones antiaéreos, aseguraron el puente sobre el Tabernitis y cortaron la carretera a Svagia. Sin embargo, el objetivo más crucial, el punto 107, la colina que domina el aeródromo de Maleme, seguía fuera de alcance. La compañía número 4, asignada a la tarea, era demasiado pequeña para tomar la posición sola. Mientras no capturaran esa colina, los observadores aliados seguían guiando el fuego hacia las zonas de aterrizaje alemanas, poniendo en alto riesgo a las aeronaves de transporte. Para empeorar, el general de división Meindl, comandante del grupo de combate oeste, fue gravemente herido al inicio de la batalla. Sin un liderazgo central, el esfuerzo alemán por tomar el punto 107 se volvió fragmentado. Las unidades neozelandesas que mantenían las alturas se recuperaron del impacto inicial y contraatacaron a lo largo de todo el frente. En un combate cuerpo a cuerpo brutal, el tercer batallón del regimiento de asalto alemán fue casi aniquilado. Mientras tanto, la situación para el grupo de combate central se estaba deteriorando rápidamente. Los cañones antiaéreos en Canea y Akrotiri no fueron silenciados por el bombardeo previo, y cuando los Junkers 52 se acercaron a plena luz del día, quedaron bajo un fuego intenso y preciso. Obligados a romper la formación, las aeronaves lanzaron a sus paracaidistas sobre un área amplia e involuntaria. Unidades alemanas aterrizaron en los campamentos australianos y estallaron enfrentamientos en colinas y pueblos. Aunque los aliados dijeron que cientos de soldados alemanes murieron en el aire, los médicos alemanes reportaron pocos muertos aún en el arnés. Estudios posteriores a la guerra confirmaron que era muy difícil acertar a un paracaidista en descenso, incluso para tiradores expertos.
Las mayores bajas del tercer regimiento de Heydrich ocurrieron tras los aterrizajes, cuando las unidades dispersas intentaban reunirse bajo intensa presión. El tercer batallón sufrió especialmente, quedando sus hombres aislados y a la defensiva, sin poder lanzar ofensivas en los primeros días. El batallón de ingenieros alemán y las unidades de apoyo que llegaron a Alicanu tuvieron menos bajas al desembarcar, pero pronto enfrentaron constante presión de las fuerzas británicas y de la mancomunidad. El campamento británico nunca fue alcanzado y Alicanu, planeado como cuartel general y estación médica, terminó siendo una zona en disputa. En las reuniones previas a la invasión se recalcó la escasez de agua en Creta y se informó a las tropas que sus cantimploras debían durar 2 días. La orientación se basaría en carreteras y puntos de referencia como los mástiles de la estación de radio Canea. Se advirtió a los soldados que evitaran el combate casa por casa en los pueblos para conservar su limitada munición y granadas. También fueron entrenados para requisar vehículos británicos capturados para usarlos en fases posteriores de explotación. No esperaban ese nivel de resistencia. Contrario a lo esperado por Alemania, las fuerzas aliadas en Creta, sobre todo las coloniales, mostraron gran moral, habilidad en campo y precisión letal en combate. Aunque se pensaba que las fuerzas británicas estaban desmoralizadas tras evacuar Grecia, los defensores en Creta demostraron lo contrario. Las tropas británicas, neozelandesas y australianas lucharon con gran determinación y eficacia. De los 500 Junkers, 52 utilizados en la primera oleada, solo 7 se perdieron, pero muchos regresaron con las cicatrices de la batalla, llenos de agujeros de bala y daños por metralla. Las defensas antiaéreas británicas fueron más efectivas de lo esperado. El fuego de armas ligeras desde tierra causó graves daños a los aviones que volaban bajo, pero estos resultados llevaron a un concepto peligroso. El mando alemán, incluido Student, pensaba que la operación era exitosa. Student no sabía que 2 de sus principales comandantes de campo estaban fuera de combate, Sussman muerto, Meindl herido. Pensando que avanzaban, ordenó el despegue de la segunda oleada. Esto incluiría al resto del grupo de combate centro, así como a toda la fuerza del grupo de combate este, pero los problemas logísticos continuaron. Las nubes de polvo volvieron a interrumpir los despegues. Las aeronaves despegaron en intervalos dispersos e irregulares, llegando a sus zonas de lanzamiento en grupos desorganizados. Peor aún, el plan requería que la segunda oleada siguiera justo tras el bombardeo de Stuka. Con las comunicaciones cortadas y saboteadas por agentes aliados, no fue posible retrasar o cancelar el ataque aéreo. Los Stuka atacaron justo a las 15:15, pero no siguieron los transportes. El bombardeo solo alertó a los defensores. Más tarde esa tarde, con horas de retraso, el cielo sobre Retimo y Heraklion se llenó de aviones de transporte. El factor sorpresa se perdió. Los defensores británicos y de la mancomunidad estaban listos. El segundo regimiento de Sturm llegó a Retimo con compañías de artillería y ametralladoras. En Heraklion, el grupo de batalla este de Brouwer, compuesto principalmente por el primer regimiento, comenzó su asalto. El resultado fue catastrófico. Las tropas británicas y de la mancomunidad dispararon tan pronto como los paracaidistas aterrizaron, antes de que llegaran a sus contenedores de armas. Las pérdidas fueron graves. En Retimo, las unidades alemanas no lograron asegurar el aeródromo. Incapaces de consolidarse o pasar a la ofensiva, se vieron reducidos a formar perímetros defensivos, pocos de resistencia que esperaban ser rescatados. El general Sturm fue capturado brevemente en el caos. Mientras tanto, la situación para el grupo de combate este era aún peor. El segundo batallón de Burkhardt sufrió pérdidas devastadoras. El primer batallón de Walter solo logró llegar al borde oriental del aeródromo. El tercer batallón de Schulz fue detenido en el borde occidental de Heraklion y no pudo avanzar más. Para la noche del 20 de mayo, la situación en toda Creta era sombría. En el este, los desembarcos habían fracasado por completo. En el centro, paracaidistas aislados luchaban por sobrevivir sin poder atacar. Solo en el oeste, alrededor de Malemé, los alemanes habían logrado avances significativos, pero incluso ahí, el punto 107 seguía en manos enemigas. Al final del día, tras informes incompletos y comunicaciones fallidas, el general Student recibió actualizaciones precisas desde la isla. La situación era clara. El éxito de la operación y el destino de la invasión alemana de Creta dependían de asegurar el punto 107 y mantener el aeródromo de Maleme. Después de sufrir pérdidas devastadoras durante el asalto aerotransportado en Creta,
la séptima división Flieger alemana estuvo notablemente ausente de la fase inicial de la Operación Barbarroja en el verano de 1941. Mientras las fuerzas alemanas avanzaban hacia Moscú, Kiev y Leningrado, los Fallschirmjäger se quedaron atrás, concentrados en absorber nuevos reclutas y reconstruirse tras la campaña de los Balcanes. Estas tropas, entrenadas en ética paracaidista y con intensa preparación física, se forjaron rápidamente en unidades cohesivas y listas para el combate. Para finales de septiembre, su regreso al combate era inminente. El día 24, el cuartel general de la división recibió órdenes. La séptima división Flieger debía ser desplegada por batallones en el sector de Leningrado, donde las fuerzas alemanas del Grupo de Ejércitos Norte habían rodeado gran parte de la ciudad. Hitler originalmente ordenó no tomar Leningrado por asalto directo, considerando preferible rendir la ciudad por hambre que arriesgar unidades de élite en combates callejeros. Eligió el asedio. Sin embargo, sus decisiones cambiantes durante la campaña beneficiarían mucho al Ejército Rojo. En un momento dado, Hitler ordenó detener el avance blindado para permitir que las unidades de infantería más lentas alcanzaran la línea, lo que le dio a los soviéticos un tiempo crucial para reorganizarse y reforzarse. Después, retiró las últimas divisiones Panzer para apoyar operaciones al sur, dejando al Grupo de Ejércitos Norte vulnerable a contraofensivas soviéticas. Fue durante este periodo tan volátil que la séptima división Flieger comenzó a llegar al frente. Distribuidos en elementos fragmentados, asumieron el papel de unidades de respuesta rápida ante crisis. Enviados donde el frente cedía, ganaron el apodo de los bomberos del Führer. Debido a este despliegue fragmentado, la división no pudo operar como una fuerza unificada durante sus primeras acciones en el frente oriental. Los primeros destacamentos, el primer y tercer batallón del primer regimiento de paracaidistas y el segundo batallón del regimiento de asalto, fueron trasladados en avión a aeródromos avanzados bajo el mando del 18º Ejército Alemán. El segundo batallón del primer regimiento quedó fuera por estar asignado como unidad de entrenamiento. En ese momento, las líneas alemanas de asedio en Leningrado estaban incompletas. Hacia el sur, las líneas alemanas se extendían hasta Schlüsselburg en el lago Ladoga. Al norte, las fuerzas finlandesas habían avanzado por el istmo de Karelia hasta el Golfo de Finlandia. Sin embargo, quedaban dos salientes controlados por los soviéticos, uno al suroeste de la ciudad y otro al este, cerca del río Neva. El saliente oriental, de apenas 12 millas de ancho, fue escenario de incesantes ataques soviéticos destinados a abrirse paso y enlazar con las fuerzas dentro de Leningrado. Una ruptura de este tipo aliviaría a la ciudad y restablecería una conexión ferroviaria vital. Fue en respuesta a esta amenaza creciente que se desplegaron los Fallschirmjäger. En la noche del 29 al 30 de septiembre, los batallones del primer regimiento tomaron posiciones a lo largo del Neva que estaban en manos de la primera división de infantería. El batallón de asalto fue enviado de inmediato al combate en Petroshkino, donde los ingenieros soviéticos habían logrado establecer una cabeza de puente y traer vehículos blindados. Con apoyo de ametralladoras, el batallón asaltó y logró hacer retroceder a los soviéticos hasta el río. Las bajas fueron significativas y la tenacidad del Ejército Rojo se hizo inconfundiblemente clara. Solo unos días después, el 7 de octubre, una nueva crisis obligó a que el batallón de asalto fuera reasignado al sector de Vivovskaya. Su tercer regimiento de paracaidistas acababa de llegar y ya estaba involucrado en un combate intenso. El tercer batallón del regimiento atacó y redujo la cabeza de puente soviética a pocos bolsillos fortificados. Mientras la batalla se intensificaba, el segundo batallón ocupó el flanco derecho del primer regimiento. Para mediados de octubre, el cuartel general de la división se había establecido completamente en el Neva. Comenzaron a llegar unidades adicionales de Fallschirmjäger, incluido el batallón de ingenieros de la división. La tercera compañía de ingenieros pronto entró en acción cerca de Sinyavino, donde las fuerzas soviéticas se habían reunido para una gran ofensiva. Otras compañías apoyaron las posiciones del tercer regimiento en Viborskaya. Los densos bosques de Sinyavino rápidamente ganaron una reputación entre los paracaidistas como un campo de muerte. El alto mando soviético, o Stavka, había comprometido dos fuerzas principales en esta zona, el 55º Ejército Rojo y el grupo de Operaciones Neva, con el objetivo de enlazarse con el 54º Ejército que atacaba desde el este. El punto focal de la ofensiva era Sinyavino, y los combates que estallaron allí fueron intensos, amargos e implacables.
El combate se prolongó durante las gélidas noches de otoño y las breves horas de luz del inicio del invierno. A mediados de diciembre, la séptima división Flieger fue finalmente retirada y regresó a Alemania. Aunque la división había mantenido la línea, su despliegue en roles fragmentados y reactivos había afectado la moral. Los hombres fueron usados solo como refuerzos temporales, no como unidad ofensiva completa. Pese a todos sus esfuerzos, estabilizaron el frente. Un ejemplo de la acción de pequeñas unidades asignada a la división proviene de la compañía número 3 del Batallón de Ingenieros. Adjunta al 328 Regimiento de Infantería, esta unidad recibió la orden de atacar en silencio las trincheras soviéticas que se acercaron peligrosamente al cuartel general. Se pensaba que la posición soviética tenía apoyo de tanques, lo que era una amenaza seria. Los ingenieros avanzaron en silencio por el bosque. En medio de disparos y granadas inició el asalto. Luego hubo una breve pero feroz pelea. Las fuerzas soviéticas retrocedieron hasta un fuerte, superado solo en combate cuerpo a cuerpo. Capturaron más de 80 prisioneros y los alemanes avanzaron hasta enfrentar blindados enemigos. Un paracaidista solitario, parte de un equipo cazatanques, cargó contra un T-34. Intentó lanzar una granada por la escotilla abierta, pero el comandante soviético la cerró justo a tiempo. El soldado alemán luego metió una granada en el cañón principal y disparó granadas de fusil contra el blindaje lateral. Finalmente puso una carga hueca de 3 kilos tras la torreta. La explosión resultante encendió la munición del tanque y el vehículo fue destruido por completo. A su alrededor, sus compañeros luchaban ferozmente, rechazando los asaltos de infantería con rifles, granadas y herramientas de zapa. Los ingenieros destruyeron otro tanque soviético y, aunque estaban dispersos, siguieron cubriendo brechas donde la línea cedía. Ese día, la compañía de 110 hombres reportó más de 250 enemigos muertos, 2 tanques destruidos y 200 prisioneros capturados. El precio fue alto. Para principios de noviembre, la tercera compañía tenía solo 24 hombres. Otras compañías tuvieron destinos similares. Una quedó con solo un suboficial y 10 hombres. Otra solo reunía a 7 suboficiales y 30 hombres. El 16 de noviembre, la tercera compañía fue relevada por el primer regimiento de infantería y regresó a Alemania junto con el resto del batallón de ingenieros. Aunque la séptima división Flieger no se desplegó como fuerza unificada, su presencia en el frente oriental se hizo notar. Mientras el primer y el tercer regimiento luchaban ferozmente cerca de Leningrado, el segundo regimiento permaneció en reserva en Alemania, pero no por mucho tiempo. Además, el grupo de ejércitos sur había arrasado Ucrania en una serie de victorias impresionantes. Ejércitos soviéticos habían sido rodeados y la cuenca industrial del Donetsk estaba amenazada. Cuando llegó el invierno a las estepas, el Ejército Rojo contraatacó. A finales de noviembre, las fuerzas alemanas estaban a la defensiva. El grupo de ejércitos sur estaba sobreextendido y se necesitaban refuerzos desesperadamente. El invierno de 1941 a 1942 resultaría ser uno de los más fríos e implacables del siglo XX, y golpeó con una brutalidad para la que el ejército alemán estaba completamente desprevenido. El alto mando de las Fuerzas Armadas alemanas, el Oberkommando der Wehrmacht, había sido arrullado en una falsa sensación de confianza, atraído por la creencia de Hitler de que la Unión Soviética era un coloso decadente e inestable, listo para colapsar con un solo golpe firme. Esa convicción, compartida por muchos generales en la mesa de planificación, definió la estrategia de la Operación Barbarroja. Ellos imaginaron una campaña corta, una guerra relámpago que se ganaría en el calor del verano, mucho antes de que las nieves de Rusia tuvieran oportunidad de caer. Y así planearon en consecuencia. No se hicieron provisiones serias para equipo de invierno, ni líneas de suministro adecuadas para uniformes de clima frío, botas aisladas o lubricantes resistentes a las heladas. El ejército alemán entró en territorio soviético en junio de 1941, confiando en una victoria rápida, y por un tiempo la velocidad de su avance parecía justificarlo. Se tomaron extensas zonas de tierra en pocas semanas y se capturaron a millones de prisioneros, pero para octubre comenzaron las lluvias día tras día de aguaceros torrenciales que convirtieron los caminos sin pavimentar de la Unión Soviética en ríos de lodo intransitables.
llegó la infame Rasputitsa, la maldición rusa del otoño, que detuvo el avance alemán. Camiones, carretas y artillería quedaron atascados en el lodo. Incluso las divisiones Panzer, hechas para la movilidad, se empantanaron. A diferencia de los T-34 soviéticos, con orugas anchas para el terreno, los tanques alemanes no estaban preparados para el fango. Pero luego, al pasar las últimas semanas de octubre, el suelo volvió a endurecerse con las primeras heladas. La ofensiva se reanudó. Los motores rugieron de nuevo. Comenzó el empuje final hacia Moscú. Pero la victoria no llegó. El intenso frío se instaló y trajo un enemigo distinto, para el que los alemanes no estaban preparados: el invierno ruso. Las temperaturas bajaron mucho de cero, la maquinaria se atascó, el aceite y los bloques de artillería se congelaron, y los motores de camiones y tanques debían mantenerse encendidos para no congelarse. El menor error podía ser mortal, pero las máquinas tenían más probabilidades que los hombres. El soldado alemán promedio seguía con su uniforme estándar. Sus botas y guantes no resistían el frío. La congelación avanzaba rápido, ennegreciendo dedos y causando gangrena. Muchos perdían extremidades y quedaban lisiados. Cuando la magnitud del sufrimiento se hizo evidente, Joseph Goebbels ofreció movilizar toda la maquinaria del partido nazi para llevar a cabo un llamado nacional y pedir al pueblo alemán que donara ropa abrigadora para los hombres en el frente. Pero el liderazgo militar se negó. Temían que un llamado así expusiera públicamente la magnitud de su error de cálculo y dañara la confianza de la nación en el ejército. Así que, para salvar las apariencias, dejaron que los soldados sufrieran en silencio. Con el tiempo, a los sobrevivientes de ese primer invierno ruso se les otorgaría una medalla. Es una cinta roja que se lleva en el mismo ojal que la Cruz de Hierro de segunda clase. Oficialmente se llamaba la Medalla del Frente Oriental, pero entre los hombres que la recibieron era mejor conocida por otros nombres: la Orden de la Carne Congelada o la Medalla de Carne Molida. Era una insignia de sufrimiento, no de honor. Ese invierno, la miseria del infante de infantería fue interminable. Mientras los alemanes tiritaban mal abrigados y sobreextendidos, las tropas soviéticas, con gruesos abrigos y acostumbradas al frío, aprovecharon su ventaja. Los fusileros siberianos lanzaron oleada tras oleada de ataques. Los tanques T-34 patrullaban con motores que nunca se congelaban. La artillería rusa machacaba las líneas alemanas con un suministro inagotable de proyectiles. Aún así, las operaciones alemanas no podían parar. No había tiempo para retirarse. El ejército debía adaptarse o morir, y lentamente lo hizo con dolor. A lo largo del vasto frente, unidades aisladas luchaban por mantener la línea, a veces con poco más que determinación y dedos congelados por el frío. En el sector a lo largo del río Meuse, los paracaidistas de la 7ª División Flieger, que ahora servían como infantería de élite, estaban enfrascados en combate. Los cazadores del 2º Regimiento y el 4º Batallón del Regimiento de Asalto luchaban contra oleadas de infantería soviética. El enemigo avanzó con ferocidad, estrellándose una y otra vez contra las líneas alemanas. El grupo de combate Sturm fue de los más afectados, pero mantuvo su sector por su determinación. Pero al norte de su posición se estaba desarrollando un desastre. Un avance parecía inevitable. Se hizo el llamado. Se necesitaba una fuerza de élite rápidamente. No había reservas. Solo quedaban los últimos elementos libres de la 7ª División Flieger. Así que en los últimos días de diciembre se formó el grupo de combate Meindl, nombrado así por su oficial al mando, el general mayor Eugenio Meindl. Incluía el 1er batallón del Regimiento de Asalto, el cuartel general del Regimiento de Cazadores y un batallón del Regimiento de Artillería de la división. No era una gran fuerza, pero en esos días hasta el refuerzo más pequeño podía marcar la diferencia entre el colapso y la supervivencia. A principios de febrero de 1942, el grupo de combate Meindl llegó al frente oriental. Fueron enviados a posiciones alrededor de Vyazma, al este de Smolensk, una zona donde los soviéticos habían estado lanzando ataques feroces. Allí, las defensas alemanas eran un mosaico de formaciones destrozadas, restos de unidades de élite de las Waffen-SS y la Luftwaffe que habían sido desgastadas durante meses de combates. Solo quedaban fragmentos y sobrevivientes dispersos, pero seguían firmes con determinación fanática. Estas unidades destrozadas fueron reunidas e integradas en el grupo de Meindl,
formando una fuerza compuesta mantenida unida por la fuerza de voluntad y la experiencia. Pero la presión no cedió mientras Stalin y el Stavka cambiaban el enfoque de su ofensiva. El siguiente golpe cayó en Yuknov, justo al sur de la capital. Ese sector estaba siendo defendido por el segundo regimiento de los Fallschirmjäger. Las líneas cedieron de nuevo ante el renovado asalto del Ejército Rojo. El grupo de combate Meindl fue retirado de Viazma y enviado rápidamente a Yuknov en un momento crítico. Lanzados al combate inmediatamente después de su llegada, los hombres de Meindl ayudaron a detener la ruptura soviética. Fue una defensa muy reñida. Lucharon en bosques nevados y trincheras congeladas contra un enemigo fortalecido por el clima y la superioridad numérica. La batalla fue encarnizada durante semanas y el frío congelaba carne y acero. Las bajas soviéticas se contaban por miles, pero los ataques continuaban. Los Fallschirmjäger, ya físicamente agotados y bajo amenaza constante, seguían luchando con un solo objetivo: sobrevivir. Por fin, los ataques disminuyeron. El sector en Yuknov se estabilizó, pero la tarea de Meindl aún no estaba completa. Su próximo destino era el río Volkhov. Lo que antes era una fuerza de audaces asaltantes aéreos, para el invierno de 1941-1942 se transformó por completo. Ya no se utilizaba a los Fallschirmjäger para ataques de precisión u operaciones aerotransportadas. Ahora eran una brigada de emergencia para el frente que se desmoronaba, enviados a los peores sectores donde la Wehrmacht necesitaba una resistencia inmediata y disciplinada. Su papel cambió sin que lo eligiera. En el frente oriental no había romanticismo, solo congelación, lodo y muerte, sin aterrizajes dramáticos ni ataques sorpresivos. Los paracaidistas de la 7ª División Flieger, antes aclamados como la punta de lanza de la innovación militar alemana, ahora estaban atrincherados, como cualquier otro infante agotado, aferrándose a su ametralladora, 34 con los dedos congelados, defendiéndose de oleada tras oleada de asaltos soviéticos bajo ventiscas y artillería. Ya no eran tropas de asalto, eran sobrevivientes. Aún mal utilizados, su desempeño era excepcional. En Yuknov, en Viazma y más tarde a lo largo del Volkhov, lucharon con una resistencia que desmentía las condiciones. Resistieron a formaciones élite del Ejército Rojo, dieron tiempo a la Wehrmacht y pagaron con sangre. La tragedia no solo fue su buen desempeño, sino lo poco valorado que fue su sacrificio. Unidades de élite fueron enviadas a combates para los que no estaban preparadas. Y con el tiempo, lo que alguna vez fue una fuerza de precisión se fue desgastando, reutilizando y consumiendo en el interminable desgaste de la Guerra del Este. Los Fallschirmjäger no realizaron grandes incursiones aerotransportadas en territorio enemigo. Se congelaron en los bosques, sangraron en los búnkeres y murieron en posiciones que nunca debieron haberles tocado defender. Esta ya no era la guerra para la que se entrenaron, pero era la guerra que les tocó y la enfrentaron con voluntad de hierro.